solicitó la cuenta de CIMAT porque ya se conectó con la cuenta. ¿No te costó mucho que te contestaran? No se tardaron. Ah, bueno. Sí, Liliana se ha conectado como invitada aún. Ha solicitado la cuenta de Microsoft Teams, Liliana. No, aún no. Todavía no. Sería bueno que lo hagas. Ya les voy a explicar otra vez cómo se hace. Vaya, quiero darles la bienvenida. Les agradezco mucho por estar conectados y haber tomado atentamente el llamado a la tutoría. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan ustedes cuando la puedan ver, por favor. ¿Se puede ver ahí? Sí, se mira, sí, se logra ver. Ok, de acuerdo. Aquí en la pestaña de avisos, perdón, en la pestaña de inicio, entran a la pestaña de inicio, se van a la pestaña de, perdón, yo entré a la de introducción, tienen que ir a la de contactos. Estando en la pestaña de contactos, aquí van a encontrar el correo de soporte, naturales. Tienen a su correo institucional y envían un correo ahí. A este correo de acá. Van a enviar un mensaje. Y ahí le pueden escribir lo que ustedes gusten. Me gustaría obtener mis credenciales de la cuenta de Microsoft Teams. Entonces, ellos después les van a responder a ese correo y les van a enviar sus datos. Tanto su correo, que debe ser debe tener este formato, y les van a enviar una contraseña que ustedes van a tener que cambiar. Entonces, me gustaría que lo hagan a brevedad para que tengan disposición de su cuenta institucional lo más pronto posible. Por otro lado, iniciando con lo que ya corresponde a la temática, en esta semana nosotros estamos en semana B. Aquí tenemos la planificación completa y estamos justamente en esta actividad de acá, desarrollando las tutorías, la tutoría de repaso número 2. Vaya, ¿cuál es la situación con las tutorías? Ya se los expliqué yo en el audio, pero vale la pena recalcarlo. La tutoría de repaso 1, si se fijan, se desarrolló viernes 17 de septiembre. Un compañero de ustedes me consultaba que por qué ahora iba a ser jueves y ya el horario como que se había cambiado. Se cambió nada más por las lluvias. En algunos lugares suspendieron actividades y para no atrasarnos una semana extra, de acuerdo a las situaciones que han acontecido en el proyecto, se decidió que metieran las tutorías de repaso donde cayera. Y al final de cuentas, entre tutores y coordinadores se hicieron una sola enchibulazón de actividades. Unos tutores pusieron la tutoría donde quisieron, los otros la pusieron también donde quisieron. Se hizo un solo relajo, pero ya ese relajo finalizó. Y por el momento, dado que no hay ningún atraso extra, las tutorías vuelven a la normalidad en este horario, en los horarios de día jueves de semana B, de 7 a 9 de la noche. Este es el horario oficial de por sí de las tutorías. Entonces, así se van a mantener. En lo que resta del ciclo se espera, si no hay ninguna modificación. Si hay alguna, se les va a notificar. Por lo demás, las actividades de tutoría oficial se mantienen para día domingo de la misma semana B a las 8 de la mañana. Vaya, si se fijan ustedes,
A partir de este grupo de tutorías se desprende el laboratorio número 2, el que van a empezar a desarrollar ustedes a partir del domingo, se espera. Si ustedes pueden empezar desde ya, entrándole un poco al desarrollo, pueden hacerlo. Yo estoy a disposición de contestar cualquier consulta que tengan y con gusto les voy a atender. En cuanto a la tarea 1, ya vamos a hablar un poquito acerca de la tarea 1. Ya vamos a ver de qué trata todo esto. Estaba presupuestada para el viernes 1 de octubre, pero se pasó la fecha y el coordinador no la publicó a tiempo. Entonces ha decidido él dejar espacio hasta el 8 de octubre para que ustedes la puedan subir. Así siguen todas estas situaciones. La entrega del laboratorio 2 prácticamente, siendo que la tutoría es el 3, quedaría más o menos para el 10, una semana después. ¿Hay alguna consulta con esto hasta el momento? El parcial ordinario, ya estamos a punto de iniciar octubre. La otra semana ya inicia octubre. Luego de las tutorías, del grupo de tutorías 3, que son la tutoría de repaso 3 y la tutoría oficial número 3, en la siguiente semana se va a realizar el examen parcial, el día sábado 23 de octubre. Es importante que estemos ahí ejercitándonos en las temáticas para que nos vaya bien, para que sepamos resolver los ejercicios. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? ¿Algo que opinar? Antes de continuar con las temáticas. ¿No hay? Bye. Seguimos entonces. Bueno, teniendo en cuenta estos acontecimientos de la orientación académica, vamos a lo que compete en este momento. En esta ocasión nos corresponde estudiar las estructuras de control, todas las estructuras de control. En la asignatura anterior, estos contenidos se dividían en dos partes: las estructuras de control selectivas y las estructuras de control repetitivas. ¿Alguien recuerda cuáles son las estructuras de control selectivas? ¿Alguna idea? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente ahí? ¿Cuáles son los dos tipos de estructuras de control selectivas? ¿Alguien se acuerda? Las estructuras de control selectivas son las que nos permiten elegir entre dos caminos o entre más de dos caminos. ¿Alguien que me ayude? Vaya, las estructuras de control selectivas son las estructuras if-else y las estructuras switch case. Esas son las selectivas. ¿Y cuáles son las iterativas? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me escuche ahí? ¿Que me dé alguna pista? ¿Nadie? Las estructuras de control repetitivas son for, while y do while. Esas son las que se van a estudiar en esta unidad. Se van a estudiar todas de corrido de un solo. Dado que ustedes en otras plataformas ya las manejan, ya las han estudiado. Acá hay una serie de videos. Dice que no está mostrado a los estudiantes. Hay un montón de videos. Pueden echarle un ojo a la sentencia if. Esto es del curso de programación ATS que yo ya les propuse. Y aquí hay varios ejemplos. Igual, entran ustedes acá y van a encontrarse con un video sucesivo referente a la estructura if-else en este caso. La estructura switch case también hay un montón de videos. Entonces acá inicia lo que tiene que ver con la estructura switch case. Y aquí hay una serie de ejemplos de continuación, porque son diferentes ejemplos.
Posteriormente se pasa a las estructuras repetitivas, que son la estructura for. Hay dos ejemplos. Se pueden hacer muchos más. De la sentencia while. Hay un solo video nada más. Un colocado de do while aquí. Se hace fácil, o se aprende bien fácil. Les recomiendo que vean estos videos, si es posible, antes de llegar a la tutoría. Por lo menos 1 o 2 videos antes de la tutoría para que podamos ponernos ahí en un buen contacto los dos, tanto ustedes como yo. Esta es la consigna de la unidad. Igual, tenemos acá un montón de información. Entre esta información ya lo necesario que ustedes deben saber para el manejo de las estructuras. Cómo está estructurada cada una de las valga la redundancia, de las estructuras de control. ¿Cómo están estructuradas? Tenemos acá varios casos en la sentencia switch case. Pueden ustedes echarle un ojo. Vamos a resolver los ejemplos correspondientes en la tutoría oficial. Vamos a empezar ahora resolviendo algunos también. Acá se van a encontrar ustedes con la tarea. Siempre al final de la consigna, en este caso en la página número 18, se coloca la tarea que ustedes van a realizar. Este es el primer ejercicio. La misma táctica que ustedes siguieron para la entrega del laboratorio pasado. Van a resolver el ejercicio, van a subir el archivo editable, el que tiene el código, y van a documentar en un archivo de Word todo el procedimiento que han seguido. Estas son las cuestiones que se deben obtener. Cuando ustedes corran y metan menos 50 grados, les debe aparecer eso. Cuando introduzcan 90, les debe aparecer esto, y así sucesivamente. Van a hacer la prueba con todos esos datos, introduciendo ustedes esos datos, y les debe dar como respuesta el texto que está disponible ahí. Entonces, en la medida de lo posible, intenten ustedes replicar exactamente lo que aparece en las imágenes. Ustedes lo documentan en el archivo de Word que van a colocar. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio hace referencia a los grados Fahrenheit y grados Celsius. Creo, si mal no recuerdo, que lo hicimos en la tutoría pasada. Vayan a revisar ese código. Ya tienen ustedes ahí una idea de cómo va la cosa. Revisar la tutoría y en la tutoría van a encontrarlo. Hay un ejercicio 3 también. Entonces, ahí pueden ver ustedes que se pide un número al inicio y ese número va a elegir cuántos números después van a ingresar para hacer una comparación. En este caso la persona ingresó 4 números, perdón, ingresó un 4 para que dé lugar a que se ingresen 4 números. Una vez ingresados estos 4 números, en este caso se imprime el número menor. Se hace la comparación entre todos y se dice que el número menor es 12. En las estructuras if, else, tal cual ustedes lo hicieron en la tarea, mediante más números ustedes van comparando, se va haciendo más gigante la situación, entrelazando if anidados uno detrás del otro. Pero aquí van a darse cuenta ustedes ya cuando se desarrolle la tutoría de que hay una manera mucho más fácil de hacer eso, ya con estructuras de control más sofisticadas. Serían los 3 ejercicios. Si ustedes pueden empezar a trabajarlos desde ya, yo estoy a disposición de resolver las dudas que ustedes tengan. Quiero recordarles que cuando ustedes tengan una duda, no tengan pena en consultar. Si no hayan cómo hacer, si no hayan cómo iniciar, démosle, pregúntenme y
Con gusto yo les tiro una pista, o podemos pegarle una iniciación ahí al ejercicio para que ustedes se fogueen. Esa es la idea, que si no hayan cómo hacer, pues ahí le damos pie a que se vayan dando cuenta cómo va la cosa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Ya revisaron la consigna? ¿Le echaron un ojo? ¿Qué les parece? ¿Ven ustedes que está fácil? ¿Que está difícil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna opinión? Nada. Continuamos. Por acá vamos a encontrarnos con la rúbrica. Entonces, de esta manera van a ser evaluados. Tengan en cuenta las cuestiones que se van a presentar aquí. Si ustedes en cada paso de estos observan que su código funciona de acuerdo a lo solicitado, tenemos la nota completa. Por acá tenemos también sobre lo que me estaban preguntando algunos de ustedes. Si se fijan, aquí dice la fecha de entrega vieja, por decirlo así, la fecha de entrega sin modificación. Se había propuesto que iba a ser para esa fecha, pero se ha dado un estiramiento de la fecha de entrega para que tengan ustedes un poco más de espacio respecto a de cuándo se publicó esta situación. Para poder haberse entregado en esta fecha, tuvo que haberse expuesto en la tutoría número 1. Esta tarea básicamente es de pura investigación. A pesar de que es de pura investigación, tiene una ponderación bastante grande. Los laboratorios que ustedes entregan domingo a domingo tienen una ponderación de 3% del ciclo. Ya vamos a ir a ver esas ponderaciones. Esta tarea tiene un porcentaje del 12%. O sea que si ustedes sacan 10 en esta tarea, la entregan bonita y sacan 10, ya se ganaron 1.2 de ciclo. Ya solo le faltaría 4.8 para pasar la asignatura. Así que les recomiendo que, aunque sea un tanto tedioso, no sé si a ustedes les gusta investigar, vale la pena aplicar lo que aprendieron en informática y sociedad en esta situación. Hay que responder a estas preguntas. Cuando a ustedes se les pregunta ¿qué es la programación estructurada?, ustedes van a responder: la programación estructurada es tal y tal cosa. No van a poner consiste en tal y tal cosa. Si yo les digo ¿qué es un teléfono celular?, y ustedes me dicen consiste en agarrar un aparatito y ponerse a jugar, entonces no han respondido la pregunta. Cuando yo les pregunto ¿qué es un teléfono celular?, ustedes me responden: es un dispositivo que sirve para llamar y recibir llamadas. Ahí hay una definición ya. Se preguntó ¿qué es? Y ustedes me respondieron: es tal cosa. ¿Cuál es el propósito? Su propósito es tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, ustedes traten de responder adecuadamente las preguntas. Generalmente, cuando son investigaciones, se observa de que las respuestas como que están un tanto cruzadas. Se pregunta una cosa y como que la respuesta se va por otro lado. Entonces, lo que se va viendo es que se responda a la pregunta planteada correctamente. Todas estas son nada más 3 temas, pero de cada tema hay que responder cada una de las preguntas. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta referente a detalles sobre esto, cuántas páginas, no sé qué, eso lo pueden ir a ver a la rúbrica. Ya la vamos a abrir en un momento. Si eso no está en la rúbrica, ustedes pueden tomar la consideración que deseen. Si algo no está, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Si les dicen póngale letra Arial, ustedes le ponen letra Arial. Si no les dice el tipo de letra, pónganle la que ustedes gusten. Pueden ponerle hasta letras japonesas ahí si quieren, va.
Con tal que se entienda, ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Entonces, se apegan nada más a la rúbrica. Pueden echarle ustedes un ojo más detallado aquí a la rúbrica. La verdad es que no veo que tenga tanto detalle la rúbrica, tantas especificaciones. No sé si ustedes recuerdan, quizás el ciclo pasado en la materia de informática y sociedad, que las rúbricas eran como 3 páginas de montón de detallitos. Aquí la cosa ya no va siendo tan exigente con tanto detalle. Pero de eso se trata. Entonces por aquí ya están las fechas y los horarios de entrega de esas actividades. Quiero ver. Por aquí está el laboratorio 1, que ya ustedes lo entregaron. Por aquí está la tarea 1. Según esto hay un día y 4 horas que hace falta. Pero el coordinador debe corregir esto, porque la nueva fecha de entrega va a ser el 8 de octubre. Él ya lo recalcó nuevamente, pero no ha hecho el cambio. A saber por qué va. Al terminar la tutoría yo le voy a acordar personalmente para que lo coloque adecuadamente. El laboratorio 2 aún no está habilitado, dado que el periodo de entrega va a iniciar después de la tutoría. El día domingo se va a abrir el espacio para que ustedes puedan entregar el laboratorio y se va a cerrar hasta el siguiente domingo. Así lo van a poder hacer ustedes. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda que ustedes tengan ahí que quieran compartir? ¿Hay alguien ahí con vida? Aquí Si estamos están por ahí. presentes, Bueno, bueno. Vaya. Tengo una No, consulta. Ingeniero, una duda. Dale, Valmore, dale. Si tienen dudas, Una levanten la duda. mano para hablar luego de Valmore. Dale. Me llega. Con respecto al laboratorio 2, ¿significa que lo van a habilitar el día domingo y tenemos toda la semana para realizarlo o hay que enviarlo el día domingo? No tienen toda la semana. Si ustedes empiezan a resolver ya, porque ya tienen la consigna, y ya para este domingo que se habilite el espacio, ya lo tienen hecho, el mismo domingo lo pueden subir. Van a tener toda la semana disponible para subirlo. Va a estar el enlace ahí, así como estuvo para el laboratorio 1 disponible. Tienen como Excelente, fecha gracias. límite, tienen como fecha límite hasta el domingo en la noche. Yo les recomiendo que no se esperen tanto. Si es posible, ahí por el sábado a más tardar ya suban la versión final. Y una cuestión que les quiero solicitar también, que siempre se les pide, es que si ustedes avanzan y hacen el primer ejercicio y lo hacen a medias, por ejemplo, compriman eso y súbanlo. Quiero ver. Entonces se meten aquí, lo suben y ya va a estar el archivito ahí. Una vez ustedes lo quieren borrar, tienen la posibilidad de borrar ese archivo que está ahí y suben otra actualización. Si terminan el primer ejercicio, comprímanlo con el documento de Word tal como lo lleven y lo suben. Si por alguna razón les ocurre alguna emergencia en los días que continúan y ya no pueden hacer nada más, pues ese archivo que ustedes dejaron ahí, que no está terminado, al menos les va a servir de colchón. Ya van a tener un SU 4, un SU 5 o 6 incluso podría ser, dependiendo de cuánto trabajo ustedes hayan realizado, pero no se quedan con un 0 de nota. O sea, eso de colocar 0 es un mandato que a mí no me gusta porque es una afectación grande de su nota. Yo prefiero que ustedes dejen ahí, aunque sea un RAR sin nada, ¿va? Con una carpeta sola. No, tampoco. Pero que dejen un RAR ahí con un código ahí medio hecho y un documento que esté algo iniciado. Y de alguna manera algo le podemos poner ahí de nota. Entonces siempre suban respaldos, por decirlo así. Empiecen a trabajar ustedes ahora en la noche, trabajan de aquí al domingo y supónganse que ya terminaron el primero y el segundo ejercicio de aquí para el domingo. El mismo lunes ustedes ya pueden subir los primeros 2 ejercicios.
Una vez terminen el primero y terminen el reporte, vuelven a hacer el RAR y ya suben el archivo más actualizado. El objetivo es que ustedes no les vaya a ocurrir alguna situación desafortunada y no tengan nada ahí para poderles evaluar. Cada uno de estos centavitos que ustedes se van ganando cuenta. Así que yo quiero solicitarles que en la medida de lo posible siempre tengan algo ahí en el enlace de la tarea. No es de que si ustedes suben algo ya no lo van a poder borrar. Se puede borrar. Ustedes lo pueden hacer. Y si no hayan cómo hacerlo, escríbanme y yo les voy a ayudar ahí. Lo borramos juntos. Entonces de eso se trata, que siempre haya un archivo por ahí. Y al final, cuando ustedes tengan ya la versión final, que sienten que ya no van a modificar, pues la dejan ahí. Y ahí esperan a que se cierre el espacio. Una vez finaliza la fecha de entrega, el sistema se cierra automáticamente, ya no va a haber acceso. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si hay alguna pregunta, no tengan pena, ahí me interrumpen y yo con gusto les contesto. Vaya, entonces esa va a ser la situación con la tarea 1. La fecha de entrega de la tarea 1 se va a mover para el 8 de octubre, así que todavía tienen una semana para seguirla trabajando. Cualquier consulta también me la pueden hacer. Y el laboratorio se va a habilitar el domingo, dado que el domingo se va a realizar la tutoría oficial y se va a cerrar hasta el día 10 de octubre. Así que van a tener, al igual que en el laboratorio 1, una semana para trabajarlo. Vale, si no hay ninguna consulta extra, empezamos con todo, pues. Aquí me hace falta, miren. Todas esas estructuras son las que se van a estudiar en esta unidad. Estas dos estructuras de acá son las que sirven para elegir entre 2, 3, 4, 5, 6 caminos, los que ustedes quieran. Y estas otras tres sirven para hacer iteraciones, para hacer repeticiones. Si ustedes quieren repetir ciertas líneas de código, pues utilizan un ciclo de esos y ahí lo van a estar repitiendo hasta que se cumpla la condición que ustedes decidan. Aquí tenemos a manera de diagrama de bloques cómo se ven esas estructuras de control. Tenemos acá la estructura if-else, que nosotros colocamos una condición. Si la condición se cumple, nosotros, el mismo programa decide para dónde irse. Si no se cumple, se va por otro lado. Entonces, de eso va a depender la pregunta. O sea, nosotros vamos a realizar una pregunta ahí y dependiendo de que si se cumpla o no se cumpla, se va a realizar cierta acción. Igual con el if switch case, van a haber un montón de opciones. Y nosotros podemos elegir entre una de esas opciones. En el caso de las sentencias repetitivas, si ustedes se fijan, el enfoque cambia. Sirven para lo mismo, pero el enfoque cambia. Puede que en algunos casos funcione más utilizar alguna que otra. En el caso de las que utilizan menos líneas, por ejemplo, es la del ciclo for. Esta generalmente se va a utilizar para llenados de matrices, llenados de tablas, llenados de vectores. Para hacer contadores directos, solo se necesita la pura línea del ciclo y lo que ustedes van a imprimir en pantalla. Nada más. En estos dos casos, se va a realizar el bucle, pero ustedes tienen que ponerle adentro del bucle la condición de incremento o decremento. Se le pone el contador igual contador más 1 o contador igual contador menos 1. Y de esa manera ustedes le van a decir al programa que quieren que vaya para adelante o que vaya para atrás. Se utilizan más líneas para estos dos bucles. Sin embargo, repito, para los tres sirven para lo mismo. Cuando se hacen validaciones de datos o se hace control de finalización de un programa,
¿Alguien recuerda que es una validación de datos? Ahí, alguien que se despierte ahorita en este momento y me diga, sirve para esto. ¿Alguien tiene algún recuerdo ahí vago de qué es una validación de datos? La validación de datos, según me recuerdo, es para verificar y confirmar de que el dato que va a ingresar el usuario es el que yo quiero. Por ejemplo, si estoy pidiendo un número, que literalmente sea un número, no un texto, una letra. Correcto, perfecto, excelente. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo un número negativo, tiene que ser un número negativo. Si el cliente ingresa un número positivo, ya la está regando el cliente, ¿va? Entonces, ahí le ponemos un mensajito, en Nambe Chele, ese número que usted está ingresando es positivo, le estamos pidiendo un número negativo. Si nos vamos aquí a la consigna de la tarea, perdón, si esta es de la tarea, si nos vamos a la consigna de laboratorio, fíjense aquí, en esta situación, ya en la tarea que ustedes van a realizar. Vean, ¿en qué consiste el primer ejercicio? En introducir un ángulo. Si ustedes recuerdan de matemáticas, el ángulo tiene que ser entre 0 y 360 grados. Si ponen mayor de 360, el grado ya no existe, ¿no? Si nos estamos refiriendo a este rango. Y si ponen algo menor a 0, tampoco existe. Entonces ahí hay que validar esos datos. Hay que especificarle al usuario que si mete números entre números negativos y mayores que 360, eso no sirve, ¿no? Dame, Chele, eso que has hecho no sirve, ¿no? Así le podemos poner. Vean acá, esta es la validación de datos. El usuario primero introdujo un menos 50. Le imprime en pantalla, se introdujo un ángulo incorrecto. Eso es una validación de datos. El usuario metió un dato que no era y en el mismo programa nosotros nos encargamos de especificarle que ese dato no sirve. Vaya. Ahora, ¿en qué consiste el control de la finalización de un programa? ¿A alguien le suena ese término? Ese quizás está un poquito más rebuscado. ¿Recuerdan? ¿Alguien tiene alguna idea? Es cuando colocamos banderas. ¿Para qué colocamos las banderas? ¿Lo recuerdan? Todo el programa se introduce en un ciclo repetitivo. Por ejemplo, en el while, nosotros vamos a especificar una bandera, una variable normal y corriente, que se llame toño. Entonces, la variable toño tiene que valer 1. El programa que está dentro de la condición finaliza, perdón, el programa que está dentro del bucle while finaliza, y si nosotros al final, cuando nos preguntan si queremos repetir el programa, ahí vamos a introducir el dato. Ese dato ya está especificado aquí en la condición. Si toño vale 1, el programa se va a repetir. Si nosotros introducimos otro dato que no es 1, nos salimos del programa. Entonces, para eso sirve el control de la finalización de un programa. Nosotros podemos decidir si al finalizarse el programa que hemos realizado, lo queremos repetir o queremos salirnos. Y dependiendo, si nosotros nos salimos, podemos salir hacia otra parte del programa, podemos salir hacia una función, o podemos terminar el programa básicamente. Ya cuando vayamos haciendo programas más largos, ustedes se van a ir dando cuenta de a qué me refiero en este momento. El proyecto que ustedes van a realizar, el del año pasado estuvo larguito. Quizás eran unas 400 líneas de código, 500 líneas de código. De ahí ustedes hacen saltos, el usuario introduce datos y ustedes se van hacia otra pantalla, se van hacia otro lado y van volando de un lado para otro. Entonces ya se hace un menú más interactivo para que la persona pueda irse ubicando e ir haciendo los desarrollos. Entonces, para ese desarrollo específicamente que les estaba mencionando, tanto la validación de datos como ese control de finalización de los programas, son más recomendables estos dos ciclos repetitivos.
while y do while. Este está más especificado para hacer contadores y para llenar tablas. En la otra tutoría oficial, que sería la tutoría 3, se van a dar cuenta. Todas esas temáticas se van a ver ahí. Por el momento, vamos a iniciar ya con las temáticas que tienen que ver con esto. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no se entendió? ¿Les gustaría que lo repita? Si ustedes no entendieron lo que dije, no tengan pena. Ahí solo levanten la mano o escríbanlo en el chat. Hay un chat por acá al que ustedes pueden acceder. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, entonces empecemos. Lo primero que vamos a utilizar es realización de un ciclo if-else. Fácil. Los códigos que están ahí en la consigna se van a encontrar ustedes con líneas que no son necesarias. Por alguna razón las dejan ahí, yo no entiendo por qué, pero hay líneas que son innecesarias. Por ejemplo, aquí colocan estas librerías, stdlib, dependerá, todavía no he revisado esos ejemplos finales, pero dependerá, ya vamos a ver el día domingo si es necesario utilizarlas o no. Por aquí está la librería Conio, esta casi nunca es necesaria, por lo menos para el inicio. Entonces, es bueno que ustedes traten de hacer estos desarrollos para ver y entender qué hace cada línea, para ver qué líneas son las que no hacen falta. Entonces, ahí tenemos el menú principal, perdón, la función principal, y aquí tenemos el return 0. Bien, entonces empezamos con if-else. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra aplicación sencilla. Por aquí creo que estaba en la consigna. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Está. Dice, el siguiente programa convierte de kilómetros a metros o viceversa. Dice. Una cantidad introducida por un usuario. O sea, el usuario mete la cantidad. El cual también decide qué tipo de conversión quiere con solo presionar 1 o 2. Entonces, he aquí la situación. Si el usuario, cuando se le pregunta, introduce el número 1, se va a hacer un tipo de conversión, y si ingresa el número 2, se va a hacer otro tipo de conversión. Bien. Vamos a colocar una variable entera que se llame var, le vamos a poner. Esa variable var va a ser la que nos va a servir para guardar ese dato, para hacer la verificación si el dato es 1 o es 2. Y obviamente si queremos convertir algo, vamos a tener que introducir ese algo en una variable que se va a llamar dato 1, por ejemplo, donde se va a guardar la conversión, que le vamos a poner resultado. Vamos a dejar. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario qué quiere hacer. Presione 1 si quiere convertir de kilómetros a metros. Así lo vamos a dejar. Buscamos el final de línea. Voy a cometer algunos errores a propósito y me gustaría que ustedes estén pendientes para ver si se dan cuenta, para poderlo solventar.
Eso lo vamos a guardar en la variable var. Ahora, introducido ese dato, ya le dijimos aquí de que tiene que introducir un 1 si queremos convertir de kilómetros a metros. Entonces ahorita le tenemos que escribir un mensaje al usuario. Ingrese la cantidad de kilómetros. Entonces el usuario va a ingresar la cantidad de kilómetros. Guardar en dato 1. Y ahora, como se ingresaron kilómetros, hay que hacer la conversión a metros. Entonces, dato 1, ¿qué tenemos que hacer con dato 1 para que esos kilómetros se conviertan a metros? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Si tenemos 1 kilómetro, ¿cómo lo convertimos a metros? Vamos a multiplicarlo por 1000. Ahí tenemos ya el dato 1 multiplicado por 1000. Aquí vamos a guardarlo mejor en la variable resultado, que para eso la colocamos aquí. Entonces, tenemos ahí el resultado. Le vamos a imprimir el número de metros, que es y le vamos a poner acá res. Bye. Este programa sencillo todavía no tiene nada que ver con estructuras de control, porque simplemente hemos hecho una multiplicación y solo le hemos especificado un caso que ni siquiera se está validando. O sea, el programa va a seguir su curso independientemente del dato que nosotros introduzcamos. Corrámoslo. Vamos a guardarlo ahí mismo, le vamos a poner kilómetros a metros. Vaya, ahí tenemos las primeras galladas. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente que me diga qué es lo que está pasando ahí? Las flechas están al revés. Eso, excelente, muy bien. Vaya, vamos a ver otra. ¿Alguien más? Puede ser Se la misma equivocó persona. se equivocó en escribir en el, algo así creo que se pronuncia. Ajá, correcto. En el final. Muy bien, te felicito. Muchas gracias. Corremos y ya funciona, vean. Si yo introduzco cualquier número, no importa. Porque todavía no he hecho, por decirlo de alguna forma, la validación de datos, digamos. No la he hecho. Ingresamos la cantidad de kilómetros. 10 kilómetros, por ejemplo. El número de metros es 10.000. Va, ahí estamos. Bien, entonces, ya que funcionó, ahorita ya podemos empezar con lo que tiene que ver con las estructuras de control. Vamos a cambiar este primer mensaje. Presione 1 si quiere convertir de kilómetros a metros. O presione 2 para convertir
de metros a kilómetros. Ingresamos el dato y aquí empezamos con la estructura de control. Ahí tenemos el if. Entonces, si el número es 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todo esto. Y una vez copiado todo esto, ya tenemos la primera condición. Yo le coloco otra condición para el número 2. No, si el número es 1, a convertir de kilómetros a metro. Si el número es 2, vamos a convertir de metros a kilómetros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es solicitarle al usuario la cantidad de metros. Ingresa la cantidad de metros. Entonces, ese mismo dato lo vamos a introducir aquí. ¿Qué vamos a hacer para convertir de metros a kilómetros? ¿Idea? Metros, ¿cómo lo voy a convertir a kilómetros? Ajá. ¿Alguien tiene alguna idea? Di- Dale. Dividir. Excelente, así es, así de fácil. Dividimos el dato que se introdujo entre 1000. Y ahí vamos a tener ya el número de kilómetros. Vaya. Entonces, vale la pena quizás cambiar esta variable a flotante. Porque si no le ponemos un número arriba de 1000, o al momento de dividir ya nos puede dar decimal. Por ejemplo, si introducimos 1500, al dividirlo entre 1000, nos va a dar 1.5. Vale la pena dejar las variables como flotantes para que nos imprima todas las opciones. Les pregunto, ¿va a funcionar así este programa? Levanten la mano los que dicen que sí va a funcionar. Levanten la manita ahí los que dicen que no va a funcionar. Raúl dice que no va a funcionar. Baja la mano, Raúl, y ahora levanten la mano los que dicen que sí va a funcionar. Nadie dice que sí va a funcionar, pero nadie dice que no tampoco. Vaya, ¿alguien me quiere dar alguna idea de qué le falta o si está cabal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó ahí? Si ustedes se fijan, aquí no dice nada, ¿ve? Solo dice expected primary expression before token, dice. ¿Cuál es el error ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿O alguna No ha idea? dado el parámetro en el Ahí cual está. se va a basar la decisión. Ahí está, cabal, excelente. Hace falta colocarle la condición. Si la variable var es igual a 1, entonces hagamos esto. No. Si la variable es igual a 2, hagamos esto. ¿Qué nos haría falta aquí? Aquí el programa ya va a funcionar. ¿Pero qué nos haría falta? ¿Alguna idea? Probémoslo. Para que veamos qué es lo que le hace falta. Presione 1 si quiere convertir de kilómetros a metros. Presionamos 1.
Ingrese la cantidad de kilómetros. Está muy bien, va. Porque queremos convertir de kilómetros a metros. Vamos a convertir 3 kilómetros. El número de metros es 3000. Bien. Volvemos a correr. Presiona 1 si quiere convertir de kilómetros a metros. Vamos a colocar el 2. Si ustedes se fijan, presionamos 2 para convertir de metros a kilómetros. Hay que ingresar los metros. Ingresamos la cantidad de metros. ¿Cuántos metros? 900 metros. El número de kilómetros es 0.9. Funciona, ¿verdad? ¿Alguien ya se echó la manta de qué es lo que le hace falta? ¿Alguien tiene ahí alguna opinión? ¿No hay? Yo les digo que le hace falta. Presionamos otro número y se termina de un solo. ¿Por qué se terminó de un solo? Ajá, ¿alguna idea? ¿Algún campeón, alguna campeona ahí que me explique por qué? Me da picazón decírselos, pero yo quiero que alguien se gane ahí la gloria del momento. No se deja porque no hemos especificado el caso. Nosotros ya colocamos un else. Vaya. Nosotros colocamos un else. La estructura oficialmente solo es así. If y else. Entonces, entre medio de los if, del if y el else, yo puedo colocar eso que ustedes vieron ahí. Un else if. Viene siendo como otra opción. Y mete un 1, haga esto. Si no, metemos un 2, haga esto. Si no, si metemos un 3, haga esto. Si no mete ninguno de esos datos, cualquier dato que introduzca se va a venir para acá el programa. Sea cual sea, si no está entre estas otras opciones, vamos a venir a parar aquí. Entonces le vamos a poner al usuario. ¿Qué le hace falta al programa ahí? ¿Algún observador, alguna observadora? ¿Alguien que me guíe ahí? ¿Creen que va a funcionar? Probemos. ¿Qué le hizo falta en esa línea? Excelente, muy bien. Ahí está. Las flechitas. Las flechitas, excelente. Vale, vean ahora qué pasa. Si presionamos 1, excelente, va. 1000 metros. Si presionamos 2, tenemos la cantidad de kilómetros. Si presionamos el 3 o otro número, 9 por ejemplo, ahí de un solo ya nos dice el programa, Einan Bechele, introduzca 1 o 2. Ahí nos estamos bateando todas las demás consideraciones. Si nosotros queremos colocar también otras opciones, simplemente nos encargamos de copiar esto, el else if. Podemos especificar otra variante por aquí. Entonces, si el usuario ingresa un 9, por ejemplo, el dato que acabamos de ingresar, le vamos a decir, vamos a mandar un mensaje. Y le vamos a poner, miren, calidad papayito. O papayita, como ustedes gusten. Así le vamos a poner, solo para que vean que ya hay un caso extra. Entonces, si colocamos un 9, se imprime el mensaje correspondiente. Si colocamos otro dato, lo mismo.
Entonces, aquí podemos colocar nosotros la cantidad de datos que nosotros queramos específicamente. Esto viene equivaliendo a un switch case, porque estamos introduciendo valores puntuales y tenemos todos los casos posibles. En este caso solo se nos solicita colocar el caso de que si introducimos 1, hagamos esta conversión, y si introducimos 2, que se haga esta otra conversión. Como agregado, nosotros le pusimos aquí que para todos los datos extras, si el usuario mete otro dato que no es, que se le imprima eso en pantalla. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Se comprende? ¿Alguien necesita información adicional? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Vamos. ¿Cómo funcionaría esto con switch case? Hagámoslo. Vamos a introducir el sein, introducimos la variable y vamos a colocar acá recuerden que estoy colocando algunas cositas ahí que quizás no puedan estar adecuadas. Aquí alguna llave, se abre el break y copiamos todo esto. Ahí tenemos el primer caso del switch. Vamos con el caso número 2. Lo mismo. Veamos todo este relajo de aquí adentro. Todo esto ya vale la pena borrarlo. Fijan, aquí hemos elegido dos casos. El caso en el que se introduzca un 1 y el caso en el que se introduzca un 2. ¿Qué nos hace falta aquí? Según el programa anterior que acabamos de hacer. ¿Alguna idea? El caso que fuera otro número. En el caso que fuera otro número. ¿Cómo colocamos ese caso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Lo recuerda? ¿Cómo se llamaba en PCInt? ¿Lo recuerdan? En el según, se colocaba según el montón de tipos de datos y al final, ¿recuerdan cómo se llamaba? De otro modo se llamaba. En este caso se llama default. En el caso de que no se cumpla ninguno, le vamos a decir levanten la mano los que consideran que va a servir el código así tal cual está. Nadie considera que va a furular así nomás. ¿Cómo está? ¿Sienten que le hace falta algo? ¿Alguien me quiere colaborar ahí con alguna opinión?
Levante la mano los que consideren que no va a correr el código, que va a haber alguna galladita ahí inmiscuida. Nadie tampoco. Démosle entonces. Corremos el código. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? La condición para el caso switch case tiene que ser números enteros porque está dando el caso 1, caso Ay, 2. buenísimo, buenísimo. Oh, perdón. Muy bien. Sigue el error. ¿Qué pasó? Buena observación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si nosotros no nos fijamos bien en estos detalles, vamos a pasar días enteros ahí quebrándonos la cabeza de por qué no sirve. Le vamos a echar la culpa también a la computadora. Se lo digo porque a mí me pasó Y cuando yo el estaba switch está mal escrito, creo yo, ¿verdad? Ajá, ¿qué le falta? La T. La T. Excelente. Vean, cuando le puse la T se puso negrito. Eso era todo. Ahí está, ¿ve? Y funciona tal cual, igualito que como lo hicimos en la otra aplicación con if else. Ingresamos la cantidad de kilómetros, número de metros 4000. Hacemos lo mismo por acá. Un kilómetro. Ingresamos otro dato cualquiera. No me chale, la regaste, papá. Ahí está. Vean qué maravilla. Entonces ahí tenemos ya esta situación completada también con el switch case. Vamos a hacer otro ejemplo más sencillo para que veamos aquí el cambio. Para que veamos que se pueden poner la cantidad de casos que ustedes gusten. Fue la onda y borré el break. ¿Para qué sirve el break? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea de para qué sirve el break? Si nadie lo sabe, ahorita les explico. Pueden decirme ustedes lo que ustedes gusten también. Si ustedes creen que sirve para comerse un tamal de lote, no tengan pena y suelten ahí la idea. Y si no está correcta, pues aquí la debatimos de un solo. ¿Hay alguna idea? Es 4. Fíjense bien qué es lo que va a pasar si no le colocamos el break. Estoy colocando solo un montón de casos para imprimir un mensaje en cada caso. Caso 1. Vamos a poner aquí. Usted eligió lunes. Días de la semana. Vamos a hacer lo mismo con los otros casos. Pero va a ser el día correspondiente. Va martes, miércoles, jueves. Vamos a colocar el miércoles. Miércoles, por aquí vamos a poner el jueves. Por acá vamos a colocar viernes. Acá el sábado. Y de último domingo. Los 7 casos.
Y aquí le ponemos la regaste papá si elegimos otro día. Vean. El mensaje principal está malo porque ya no estamos imprimiendo esta cuestión. Vamos a poner introduzca un número del 1 al 7. Número 1, usted eligió lunes. Número 5, eligió viernes. Estamos bien. Fíjense que lo que pasa si yo borro el break. Borré el break en el caso 1. El programa va a correr natural. Vean qué pasa si introduzco el número 1. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pueden deducir ustedes de eso? ¿Tienen alguna idea ahí? Ingeniero, Dime. un break, no sé si estaré en lo correcto, pero Dale, creo que dale, dale. significa como detener una ejecución en un bloque y salirse de esa. Exacto, así es, así es. Entonces, nosotros aquí estamos dentro de esta estructura de control que se llama switch. Estamos dentro de esta estructura. Cuando nosotros colocamos un break en alguno de los casos, ocurre justamente lo que acaba de decir la compañera. Estamos diciéndole al programa, vaya, el cliente metió el número 1. Entonces, como ya se ejecutó esta instrucción, me salgo de la estructura de control. O sea, me salgo del switch. Entonces, yo introduzco el número 2, por ejemplo. Realizamos esta acción. Y cuando se encuentra con el break el programa, de acá nos salimos hasta donde termina el switch. ¿Qué vendría siendo? Ahí creo que está marcado la llave ahí abajo, ¿ven? Esta llave. El programa va a partir del break que se ejecutó, que si elegimos el 2 sería este break, el programa va a saltar hasta aquí. ¿Sí? Se va a salir de todos los casos. Si nosotros no colocamos ningún break, nunca se va a salir del ciclo. Se va a ejecutar línea por línea tal cual lo hemos ido haciendo. Entonces, una vez se ejecuta línea por línea, se van a imprimir todas, inclusive el Nambe Chele. Porque nunca especificamos esa línea que hacía que se saliera del ciclo. Para eso sirve el break. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere alguna aclaración extra? ¿Algún punto de vista? Ingeniero, entonces en pocas palabras, finaliza la ejecución de la instrucción, en pocas palabras. Sí, así es. Finaliza la ejecución, o más bien la instrucción, finaliza el ciclo, la estructura de control. Ese break hace que se salga de la estructura de control. Eso es lo que hace. ¿Se comprende? Sí. Este break lo podemos utilizar en cualquier estructura de control que ustedes gusten. Puede utilizarse en el if else, puede utilizarse en el while, puede utilizarse en el do while, en el for, donde ustedes quieran. Entonces, si ustedes están introducidos ahí en el programa en una estructura de control cualquiera, colocan el break en alguno de los casos y se va a salir de cualquier estructura de control. En este caso, lo estamos utilizando para salirnos de la estructura switch. Vale, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Vamos a poner un ejemplo para que vean cómo funciona esta cosa. Voy a salir de aquí, voy a borrar todo esto. Volvemos a tener solo las líneas reglamentarias. Para ir finalizando, si no hay consultas adicionales,
ya realizamos el primer ejemplo de la consigna. Y los demás ejemplos los vamos a dejar para la tutoría oficial. 6 ejemplos creo. No los 7 ejemplos creo que son. No los he contado todos. Pero ya realizamos un ejemplo con if, un ejemplo con switch y voy a realizar un ejemplo con while, por ejemplo. Cualquier estructura repetitiva para que vayamos entrando en calor. Tenemos ya la variable var. Esta variable var va a servir como validación para saber hasta cuánto vamos a contar. Entonces, colocamos aquí el while, y vamos a poner que vamos a repetir este ciclo hasta que var sea igual a 10. Así lo vamos a dejar. Fíjense bien qué fácil. Entonces, estando dentro del ciclo, vamos a especificar aquí. Vamos a imprimir un mensaje, nada más el puro valor. Y nada más. Lo que va a pasar aquí es... ¿Qué va a pasar aquí? Así lo vamos a imprimir, para que vean ustedes qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a imprimir? ¿Alguien que me dé su opinión? Si nos equivocamos, no hay problema. ¿Qué creen ustedes que se va a imprimir? Recuerden de que estamos buscando hacer un contador. Aquí le vamos a colocar el 0 para que inicie desde 0. ¿Qué es lo que nos va a imprimir ahí cuando le demos correr? Esto definitivamente va a correr. ¿No hay ninguna opinión? Démosle. ¿Qué pasó? ¿Por qué no imprimió nada? ¿Alguna idea? Porque la variable var la inicializó con 0 y en la condición le puso que var tenía que ser exactamente 10. Exacto, correcto. Si queremos que se corra, por lo menos que corra y que funcione algo, tenemos que colocarle el mayor. En este caso estamos diciendo de que empezamos con 0, pero vamos a repetir esto hasta que esto sea mayor que 10. Entonces, entramos al ciclo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, perdón, sería menor que 10. Porque le estamos especificando que lo repita mientras los datos que se estén ingresando sean menores a 10. O sea, mientras sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al 10. Y en este caso estamos tomando en cuenta el 10. Veamos qué pasa. Se murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Alguien tiene alguna idea? Es un ciclo infinito eso. Nunca se va a detener. ¿Por qué se murió? ¿Alguna idea ahí? ¿Qué le falta? ¿Alguna de las chicas? ¿Alguno de los compañeros? Que me ilustre. ¿Qué es lo que le hace falta ahí? Le hace falta la condición de incremento. Hace falta. En el caso de que sea un conteo ascendente. Entonces, empezamos con var valiendo 0. Esto vale 0. En la primera iteración, aquí tenemos un 0 y le sumamos 1. 0 más 1 va a ser 1. Ese 1 se va a guardar aquí. Hacemos la segunda iteración. En la segunda iteración esto ya vale 1. Obvio, esto vale 1. 1 más 1 va a ser 2. Y ese 2 se va a guardar aquí. En la tercera iteración va a ocurrir lo mismo y va a guardarse un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y así sucesivamente. Probemos.
Ahí llegamos. Entonces ahí tenemos el contadorcito fácil y sencillo. Hagamos una prueba de fuego. Vean. Voy a colocar un if aquí adentro. Le voy a colocar que si var vale 5 exactamente, nos salimos. Vamos a verificar si solo se sale del if o se sale del while. Veamos qué pasa. Hagamos la prueba de fuego. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se comprende? ¿Alguien no entendió lo que pasó ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué se quedó hasta 4 la ejecución? ¿Alguien me quiere explicar por qué se quedó hasta 4? Les muestro aquí el código para que lo interpreten. ¿Alguien ahí, algún valiente, alguna valiente que lo logre comprender y me lo explique? ¿O nos lo explique acá? ¿Por qué el conteo no se llevó a cabo hasta 10? No sé si porque lo condicionamos hasta 5. Correcto. No sé si... Correcto. Cuando toma el valor de 5, cuando var toma el valor de 5, cumplimos esta condición e ingresamos al ciclo if. Como aquí le pusimos el break, lo que les acabo de explicar hace un rato, que hace que nos salgamos del bucle o del ciclo de selección o del ciclo repetitivo en el que estemos, lo que hace el programa es salirse de acá. Y termina el programa. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un 7? Vean. Ahora nos imprime hasta el 6. ¿Por qué le puse hasta el 7? No imprime el 7 porque el if y el break lo tenemos antes de que se vuelva a imprimir este mensaje. ¿Se comprende? ¿Hay alguna consulta? Tal cual lo dijo Balmore es la situación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Les gustaría que desarrolle algo en específico? ¿Algo se les viene a la mente? ¿Tienen alguna curiosidad sobre los ciclos? ¿Quieren que desarrollemos algún ejemplo particular? Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna idea, alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Se logra comprender todo lo que hemos estado estudiando? Sí, ingeniero, todo. Sí, ingeniero. Vaya, me alegro entonces. Me alegro que todo vaya quedando claro. Vamos a hacer, para finalizar, ya, yo les dije que íbamos a finalizar, pero les voy a dar una clave antes de que nos vayamos. Fíjense. Acá tenemos la tarea. El primer ejercicio de la tarea. Introduzca un ángulo. Meten el menos 50 y le dice ahí se introdujo un ángulo incorrecto. Ustedes pueden hacer la validación de datos de dos maneras. La primera es con un if. Si el valor es menor que 0, le vamos a escribir aquí al usuario. Dice ahí va, se introdujo un ángulo incorrecto.
Vamos a introducir aquí el valor. Introduzca un dato entre 0 y 360. Vamos a introducir, a colocar acá la validación de datos en este sentido. Poner acá se introduzca un ángulo correcto y aquí vamos a imprimir el valor. Si el ángulo es menor que 0, nos lo va a aceptar, se va a venir para acá. Pero estamos dejando fuera el 360. Probemos primero qué pasa. ¿Por qué me imprimió eso de un solo? ¿Alguna idea? Esto ya corresponde a la tarea. Aquí yo estoy traveseando ya con su tarea. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le hizo falta ahí? ¿O qué hizo que ocurriera el error? ¿Alguien tiene alguna idea ahí? Díganme qué piensan ahí ustedes. ¿No hay ninguna idea? Está fácil. ¿Qué línea me hizo falta? Falta la línea de introducción de datos. En esa línea jamás vamos a poder introducir un dato desde el teclado, en la línea de comandos. Ahora sí, vean. Introducimos menos 50 y vean. Tenemos el primer caso armado. Permítanme, me equivoqué aquí. Vean acá. Ahí tenemos ya la primera condición cumplida con esas líneas que acabamos de hacer. ¿Qué pasa si introducimos un dato superior a 360? ¿Estará correcto eso si yo le especifiqué que el rango es de 0 a 360? ¿Estará correcto? ¿Qué piensan? No, no está correcto. Está muy bien. No está correcto. No está correcto porque tenemos que especificarle que imprima como máximo un 360. Entonces aquí aplicamos lo que ustedes hicieron en su tarea. El comando de el operador lógico AND. Este operador lógico AND hace que la condición se cumpla cuando se cumplan las dos condiciones. Perdón, que el ciclo entre aquí cuando se cumplan las dos condiciones que hemos colocado. Si el número es menor que 0 y es mayor que 360, nos va a imprimir esto directamente. Si el número está dentro del rango, nos va a imprimir esto. Probemos. Vean, un ángulo correcto, que está entre 0 y 360. Otro operador lógico es el operador lógico OR. El operador lógico OR funciona de esta manera. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia entre estos operadores?
¿No hay ninguna idea todavía? Vale, se lo voy a explicar al final. Sin embargo, con esto nosotros ya podemos verificarlo. Si pongo 365, me está imprimiendo que se ha introducido un ángulo correcto. ¿Por qué me imprime que es un ángulo correcto? ¿Alguien tiene alguna idea? Si ya le colocamos la condición AND. ¿Alguien tiene alguna idea ahí? Esta cuestión sí ya está un poquito más profunda. Vale, les explico acá. ¿Cómo funciona el operador lógico AND? Tenemos aquí una condición. Vamos a colocar acá la letra A, por ejemplo. Aquí la letra B y aquí el producto. Aquí, si ustedes se fijan, cuando nosotros colocamos un operador AND o OR, tenemos siempre dos condiciones, la primera y la segunda condición, y las estamos agrupando. En el caso que el operador sea AND, yo ingreso un valor falso y otro valor falso, el resultado va a dar falso. Yo ingreso un valor falso y un valor verdadero, al multiplicar el resultado va a ser falso. Si yo hago lo mismo pero por otro lado, el resultado va a dar falso. Pero si los dos datos son correctos, el resultado me va a dar verdadero. De esta manera funcionan los operadores AND. El operador OR, en este caso, opera de esta manera. Si los dos operadores son 0, aquí esto se lo voy a cambiar para que se entienda mejor. Así. Vamos a poner el operador OR. Los operadores son 0, el resultado va a dar 0. Pero si alguno de estos es 1, aquí va a dar 1 siempre. ¿Entienden cuál es la diferencia? Si no se entiende, me especifican y yo les vuelvo a explicar más a detalle. Así funcionan los operadores AND y los operadores OR. En este caso, ambas condiciones se deben cumplir. Cuando ambas condiciones se cumplen, nosotros tenemos un resultado positivo a la salida. Si nosotros colocamos aquí AND, tenemos que cumplir las dos opciones. Que el número sea negativo a la vez que sea mayor que 360. ¿Es posible eso? ¿Se comprende? ¿No se comprende? Imagino que no se comprende. Néstor, ¿vos lo entendés? No, sí se comprende, ingeniero. ¿Lo comprendés? Ok, bye. Entonces,
especificando aquí al programa que el dato debe ser menor que 0, le estoy especificando que debe ser, por ejemplo, un menos 5. Pero le estoy especificando que también debe ser mayor que 360. 365, por ejemplo. ¿Es posible que se cumpla esta condición? ¿Qué piensan ustedes? No es posible, porque le estoy exigiendo, como le estoy exigiendo que se cumplan las dos, que se cumpla esto y esto, esta y esta. Cuando estas dos se cumplan juntas, en ese momento vamos a ingresar acá. Y obviamente, si nosotros le estamos especificando que debe ser menor que 0, debe ser un número negativo. Y un número negativo no puede ser mayor que 360. Por esa razón es que esta condición no tiene sentido. Si yo coloco un 365, siempre se va a ir para acá. En pocas palabras, jamás con esa condición vamos a poder entrar aquí. ¿Cómo le hacemos entonces? Colocamos una OR. Una OR. Estoy diciendo que si se cumple alguna de las dos, o las dos, en todo caso, cualquiera, vamos a tener un verdadero a la salida. Entonces, si yo tengo aquí menos 5 y aquí 365, entonces ambas son falsas, ¿no? Ambas me van a dar un 0. Tenemos un 0 aquí. Probemos ahora a ver si funciona. Si alguna de las dos se cumple, vean cómo se cumplió esta, solo esta. Ahora sí entró. Si cumplo la otra condición, también se cumple. En este caso, cumplimos esta condición. Porque estamos cumpliendo las condiciones por separado. Si alguna de las dos se cumple, en este caso se cumplió esta. Se cumplió esta. En este caso se cumplieron ambas. El resultado es así. Esa es la diferencia entre el operador OR y el operador AND. Dependiendo de la condición que ustedes quieran ejecutar, se van a topar con este caso. Entonces, aquí no debe ser un AND, sino que debe ser un OR. De esta manera estaremos validando que el dato se ingrese correctamente. Ahora bien, una validación de datos más completa es así. Mientras el dato sea menor que 0 o sea mayor que 360, vamos a estar repitiendo esta carajada un montón de veces. Vean. Entonces, introducimos un dato negativo y empieza la loquera a repetirse, a repetirse, a repetirse. En este caso es conveniente colocar esto aquí dentro. Vean. Quiero ver. Vamos a poner así. Vale. Introduzco un dato entre 0 y 360. Menos 4. Nos vuelve a preguntar. 350, 370.
nos vuelve a preguntar. Estamos introduciendo datos incorrectos. Otro dato incorrecto. Hasta que introducimos un dato correcto, salimos. Ahí tenemos otra validación de datos hecha. ¿Se logra comprender? ¿Hay alguna consulta? Si no hay ninguna consulta, vamos a irnos quedando hasta acá. Esta tutoría les ha quedado grabada. Espero yo que a más tardar a medianoche ya esté subido el video para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan repetir. Si desean echarle un ojo para tratar de entender cómo es esta cuestión del final, excelente. Si tienen alguna consulta, yo voy a estar a disposición. Y si no, pues el domingo vamos a estar nuevamente en la reunión para que podamos solventar todas las dudas. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien quiere agregar algo antes de finalizar la reunión? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, si no hay nada más que agregar, pues solo quiero agradecerles su presencia a la tutoría. Y espero que estudien las temáticas para llegar a entrarle con patada al pecho el día domingo. El día domingo vamos a resolver estos 6 ejemplos que hacen falta de la consigna. Y vamos a, si nos alcanza el tiempo, voy a introducir otros ejemplos extra aparte. Si no hay ninguna otra consulta, pues vamos a quedarnos hasta acá. Voy a parar la grabación en este momento.